Buenos días, bienvenidos al escenario Legado Recrea. Gracias por continuar con nosotros. Ahora presentamos el conversatorio Vivir el reto de consolidar la CAP, quien preside Claudia Gisela Ramírez Monroy. Ella es directora del Centro de Actualización del Magisterio en Guadalajara, asesora del Centro de Actualización del Magisterio, coordinadora estatal del Programa de Formación de Directivos por Competencias, diseñadora de programas de formación de directivos a nivel nacional, asesora de la Comisión Estatal para la Mejora Continua en Jalisco, la CEMEJ. Actualmente ella es directora del CAM Guadalajara. Bienvenidos a todos a este conversatorio. Maestra Gisela, le cedo el micrófono. Muchas gracias, maestro Leo. Muchas gracias a nuestros compañeros que están en este momento aquí acompañándome, la maestra Cuquita, el maestro Ulises, la maestra Alejandra. Ellos nos van a compartir su experiencia justamente sobre este reto que les implicó el consolidar su comunidad de aprendizaje en y para la vida. Y para ello me permito hacer la presentación de cada uno de ellos. La maestra María del Refugio Nolasco Mendoza, todos la conocemos por Cuquita. Estudió ella la licenciatura en educación primaria y se tituló en la maestría en administración pública y de la maestría en educación básica en UPN. Además estudió el doctorado en educación y actualmente cursa otra licenciatura en psicología en la Universidad Humanitas. Con 15 años de servicio educativo, se desempeña como supervisora de zona de escuelas primarias en el municipio de Tlaquepaque. Es apasionada de la educación y convencida del valor que aporta la figura del docente. Organiza desde hace 10 años comunidades de aprendizaje para el fortalecimiento del perfil para los procesos de admisión al servicio, promoción vertical y promoción horizontal, pero principalmente para lograr transformaciones profundas en su entorno laboral y comunitario, debido a su preparación, tenacidad, organización y gran sentido humano que pone en cada una de las tareas que desarrolla. Muchas gracias, maestra Cuquita, por estar aquí. Y enseguida vamos a presentar a la maestra la maestra Alejandra Hernández Aro. Ella nació en Guadalajara. Y estudió la licenciatura en psicología educativa en la Normal Superior Nueva Galicia. Enseguida hizo una maestría en educación con terminación en pedagogía en lo que conocemos como el ICIDEM, el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio. Se desempeñó además como orientadora educativa en el Instituto Nueva Galicia en 1994 y hasta 2001 en el nivel de secundaria. A partir de 1999 se incorpora a la Secretaría de Educación Jalisco en la secundaria general número 23. Ahí se desempeñó en la asignatura de orientación educativa y formación cívica y ética. Además, ella ha participado como asesora técnico-pedagógica en secundarias generales, participó también en el programa Vamos por Más, en el programa de directivos por competencias, en el acompañamiento a directores en la región centro en este programa y también en el municipio de Zapopan. En 2013 se incorpora a la secundaria general número 23 como subdirectora y enseguida participa en la promoción para la función como directora que actualmente cubre con esa tarea en la secundaria general número 72, en la secundaria general número 7, que está en la cabecera municipal de Agualulco del Mercado y en la general número 1 de Ameca. Desde el nacimiento del proyecto Recrea, Educación para Refundar 2040 y hasta hoy, ha participado en diferentes acciones del proyecto que fortalecen el trabajo en comunidad, la inclusión y el diálogo igualitario. Muchas gracias, Ale, por estar aquí. Y ahora me voy a permitir presentar al caballero, al maestro Ulises Arellano Madrigal. Él nace en Guadalajara en 1985, en el seno de una familia de maestros. Comenzó su formación docente en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, es de la generación 2006-2009. Y ha sido un maestro, una persona muy inquieta, muy propositiva, ya que ha participado en diversas actividades, algunas de ellas no tienen que ver con la educación, pero todo lo ha sabido
encauzar al ámbito educativo, tales como la Feria Internacional del Libro, política estudiantil, la creación de la organización élite de las escuelas normales, se forma como paramédico, primer respondiente y también como bombero voluntario en la base de protección civil de Chapala, asimismo como terapeuta en biodescodificación y medicina germánica con especialidad en terapia transgeneracional. Él también ha tenido una serie de trayectos en su vida profesional que le dan una visión especial de lo que es el ámbito educativo, puesto que en 2002 comienza como auxiliar de servicios y luego pasa a ser maestro en 2009 de escuela primaria, enseguida pasa a ser director también de escuela primaria debido a también haber realizado la maestría en investigación educativa, y en 2017 llega a ser supervisor de zona, siendo asignado a la zona 88 con sede en Tuxcueca, en donde ha incursionado principalmente en distintas tareas que han promovido la profesionalización de los maestros. En 2019 fue invitado a colaborar en la dirección de primarias como responsable del área académica y actualmente continúa en la intensa función de supervisión en donde ha dignificado entornos escolares, aunque de manera muy particular su verdadero reto está colocado en lograr la madurez de su CAP, denominada MEDEF, zona 78. Esto significa mejor escolar, espacios dignos y equipos fuertes, de lo cual nos va a abundar justamente en este conversatorio. En estas líneas breves podemos decir que la suma de su historia de vida ha dado como resultado un maestro profesional y comprometido con su misión de servicio, transformación y trascendencia. Pues entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, contamos con un equipo muy prometedor. Los invitamos a que se queden, a que no nos vayan a cambiar, porque ya ahorita les vamos a presentar justamente cuál es la experiencia que nos permite reconocer que nuestra CAP se consolidó. Esa es la primera pregunta que estamos nosotros lanzando. Le pediría a la maestra Cuquita si nos puede compartir, por favor, la experiencia. Claro que sí, muchas gracias. Buenos días a todos, un gusto la oportunidad de estar aquí, muy agradecida por ello. Y pues tengo la emoción de compartir esta experiencia de CAP que viene de tal vez fuera del contexto de una escuela. Voy a compartir que como sector, en la actualidad nos hemos conformado como CAP. Estamos conformados por la jefa de sector, los 8 supervisores, mis compañeros ATPs del sector 05 estatal, primarias. Y bueno, pues es una experiencia particular porque algo que nos ayudó a reconocer que somos una CAP consolidada fue que ya hacíamos mucho trabajo, ya nos reunimos para ir resolviendo, ir atendiendo y buscar de qué manera llegar a las escuelas, llegar a las CAP de la mejor forma posible, facilitando. Y entonces nos dimos cuenta que en el diálogo nos estábamos transformando, estábamos viviendo un diálogo horizontal, dejamos como el compromiso de ser vertical, de llevar a cabo el seguimiento de situaciones, el seguimiento de las instrucciones como tal, sí comprometidos, pero al momento de estar aprendiendo de lo que estábamos haciendo y no nada más trasladar a las escuelas las indicaciones, no nada más informar a las escuelas lo que se tiene que hacer, sino que pasar por la experiencia nosotros, pensar como sector, como en esta comunidad que aprende, el vivenciar, el darnos el tiempo de experimentar aquello que se estaba pidiendo que las escuelas vivieran, una sistematización de la experiencia, el proceso de CAP, el diálogo horizontal, bueno, los principios dialógicos para el aprendizaje. Lo fuimos asimilando nosotros, lo fuimos practicando y eso no estaba planeado, no estaba en el guión, pero se dio, nos dimos cuenta recién, hace yo creo que en promedio un año en el que empezamos a decir que sí somos CAP. Pensábamos que éramos los funcionarios que teníamos que estar haciendo llegar las cuestiones institucionales a las escuelas, pero en ese proceso que fuimos tomando conciencia, nos asumimos como CAP y entonces cuando entramos en eso, empezamos ahora sí a nombrar el diálogo con una cuestión ya más en función de nosotros, de qué estamos aprendiendo, de cómo lo estamos haciendo, de cómo lo estamos transformando y en ese punto sabíamos que estábamos haciendo trabajo
tal vez un tanto extra, como el más allá de pasar o de preparar el seguimiento de las instituciones, de las cuestiones institucionales, pero sí se empezó a transformar la CAP. Empezamos a tener mucha horizontalidad, empezamos a ser propositivos, empezamos a preguntarnos cómo nosotros podemos resolver estas necesidades que se están presentando, estas dificultades complejas que se están enfrentando las comunidades. Empezamos nosotros también a vivirlo así. Y bueno, creo que esa es una clave, si hay una clave base para nuestra consolidación, es el diálogo horizontal. Muchas gracias. Muchas gracias, Cuquita. Ale, ¿nos puedes compartir tu experiencia? Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo nuestra experiencia como Escuela Secundaria General número 1 en Ameca. Nuestra CAP se ha ido construyendo a partir de un sueño que tuvimos cuando en aquella reunión en Consejo Técnico decidimos hacer cosas diferentes. Y dentro de esas cosas diferentes nos visualizamos como una institución que construye personas exitosas, que construye su aprendizaje a través de un diálogo reflexivo, crítico, consciente de una realidad que estábamos viviendo en ese entonces, donde todos nos dimos cuenta que se hace necesario aprender de todos y nos propusimos promover acciones que ayudaran a nuestros chicos a consolidar su vida, que sus aprendizajes trascendieran las paredes de las aulas. Iniciamos el camino de la transformación de nuestra CAP, seleccionando las temáticas que son propias de un diagnóstico elaborado por todos los integrantes de la comunidad, donde recabamos la voz de los alumnos, la voz de los maestros, los comentarios de padres de familia, y a partir de ahí nos dimos cuenta de las grandes problemáticas que como sociedad tenemos y que como comunidad educativa tenemos que ir resolviendo desde nuestro ámbito de competencia. De esta forma, pues hicimos consciente la necesidad de pertenecer a la vida y decidimos abordar temáticas que dieran a los niños, que dieran a los jóvenes esas herramientas para enfrentarse a la vida cotidiana. De esta manera, implicó darle sentido a nuestras acciones y transformarlas. ¿Cómo nos dimos cuenta que nos fuimos consolidando? Cuando nos visualizamos con un cúmulo de acciones, con un cúmulo de experiencias que nos hacía pensar que hacíamos mucho y que los resultados no eran visibles, no eran palpables, de tal forma que decidimos ir sistematizando las acciones que veníamos realizando y de esta manera dar cuenta de cómo fuimos construyendo un proyecto que al pasar del tiempo se convirtió en un proyecto institucional, un proyecto que trasciende las paredes de la escuela y que ahora otras instituciones educativas de la misma comunidad llevan a cabo en sus escuelas, porque es un proyecto que permite que los jóvenes expresen sus reflexiones y expresen la vida, lo que ellos viven. Nuestro proyecto se tituló Leo, Comprendo y Aprendo. Este representó la búsqueda de soluciones a dificultades de nuestros estudiantes a comprender lo que leen, donde participan todas las disciplinas con el aporte desde su ámbito en un espacio donde se propicia el aprendizaje de manera lúdica. Cuando nosotros vemos estas actividades de lectura que se convierten en un intercambio de ideas, nos vamos y salimos de la escuela, de tal forma que estas acciones las llevamos más allá de la escuela, donde nuestros alumnos comparten con compañeros de otras escuelas. Llevamos a cabo un proyecto que se denominó Escuelas Hermanas y con ellos compartimos este proyecto de tal forma que estas dos escuelas, la secundaria 50 en Ameca y la secundaria 1, nos transformamos en escuelas hermanas para poder vivir experiencias de aprendizaje mutuo. De esta manera, bueno, pues esta construcción nos lleva a ver el impacto que en la sociedad debe de tener nuestras acciones como una comunidad de aprendizaje. Llevamos a cabo estas actividades con relaciones de hermandad y así
no solamente con la secundaria 50, sino también con otras instituciones educativas de la comunidad. Hemos venido intercambiando experiencias exitosas que nos permitan fortalecer nuestro trabajo como comunidad de aprendizaje. Gracias. Muchas gracias, Ale. Muy interesante lo que nos compartes. Ulises, compártenos cuál es tu experiencia. Gracias, Clau. Un gusto estar por aquí. Gracias por la oportunidad, la invitación. Coincidir con gente tan valiosa y comprometida es un lujo. Pues aprovecho para decirles que esta experiencia que a nosotros nos llevó a entender la madurez que ya habíamos obtenido como CAP fue un salto de fe. Fue esta experiencia que nos llevó a poner en la mesa la decisión de un proyecto que año con año se hacía en la zona referente a una cuestión de un evento cultural y deportivo que moviliza 17 escuelas de 5 municipios que están en la ribera de Chapala. Por un poco de contexto, estamos de Jocotepec, Tuxcueca, Tizapán, ya pegado a Michoacán, y hacia la sierra, Concepción de Buenos Aires y la Manzanilla de La Paz. Entonces, por un poco de contexto, estamos hablando de cerca de 150 kilómetros para recorrer todas las escuelas, ¿no? Y poder hacer un evento donde coincidiéramos todos en el marco del Día del Niño para tratar de que con diferentes disciplinas, 8 o 9 disciplinas en concreto, entre culturales y deportivas, pudiéramos apostarle a una educación integral, pues se volvió toda una situación. Todo lo que las relaciones humanas conlleva, las problemáticas que de ahí surgían, pues nos llevó a plantearnos en un consejo técnico de decirles, compañeros, hoy traigo una pregunta para ustedes. ¿Qué hacemos con el evento cultural y deportivo? ¿Lo continuamos o ya lo dejamos por la paz? Agregarle que el contexto estaba complicado, era una zona donde estaba, digamos, roja en ese momento. O sea, había muchas cosas que nos llevaban a pensar, hay que dejarlo. ¿Pero por qué me animé a hacer esa pregunta? Pues porque quería confiar en ellos, ¿no? Esta autonomía responsable, y dije, pues que me digan pros y contras. Si se queda, qué bueno, y si se va, también qué bueno. Cuando después de casi una hora de debate, la conclusión es sí que se quede, yo dentro de mí di el grito y el brinco más grande que he dado en mi carrera. Dije, vamos bien, se está apostando, se está logrando, pero no solo fue eso. A partir de ahí el cambio de actitud en ellos, empezaban a ser propositivos, se hicieron cambios, que no hay un organizador, que haya 3, que hacemos subregiones, que hay que meterle ahora medallas de esta naturaleza, que hay que hacer eliminatorias en estas fases. En fin, ese evento podemos platicar que ha sido uno de los máximos logros que ha tenido la zona. No es perfecto, sigue habiendo incidentes, y es donde me quedo como muy satisfecho, porque estos incidentes, cuando antes se llevaban al terreno muy de lo personal y generaba ciertas fracturas o generaba cierta rispicidad entre los propios participantes, hoy en día se vuelve un tema de que ya hay un comité que resuelve las cuestiones en el momento, porque ellos mismos lo nombraron así, se reúnen, se toma la decisión, y lo más interesante, posteriormente en el siguiente consejo técnico hay un espacio para la evaluación del evento. Y ese seguimiento nos ha dado mucha madurez porque el diálogo se ha visto horizontal. Ellos son los protagonistas de este proyecto y lo están llevando a cabo. Yo creo que al final de cuentas, yo alguna vez llegué y les dije ahí en la zona, y lo puse en el pizarrón, les dije, 1 más 1 son 3. Y ya como que generó cierta, pues, un clima de duda, ¿no? De incertidumbre. Yo quería plantearles en esa ocasión la importancia del concepto de las sinergias, ¿no? Esta cuestión de que si sumamos las partes, siempre vamos a lograr algo más. Y después de 4 o 5 años de estarle intentando con esta propuesta de las CAP, puedo hoy decir que sí se ha logrado esa sinergia y que esta suma de voluntades está dando resultados fabulosos en la zona. Como bien digo, no perfectos, pero nos lleva a resolver todo aquello de una manera, pues, en cultura de paz, en una cuestión de mediación, y sobre todo llegando a acuerdos que se van respetando. Eso es lo más valioso que puedo compartir en este momento. Muchas gracias, Ulises. Y bueno, aprovechando que estás tú con el micrófono, no quiero quitártelo, quiero que continuemos con esta dinámica. En este sentido de todo esto cultural, deportivo, y sobre todo lo que tú has estado ahorita mencionando de las sinergias, de la participación, de que justamente es la parte que luce más en lo que has avanzado. ¿Cuáles fueron estas principales transformaciones de cómo estaban, de cómo avanzaron, y cuáles son justo los avances que ustedes lograron a partir de este reinventarse en estos 5 años que has estado implementando esa dinámica? Adelante. Yo creo que en primer momento está la transición que dimos en este tema de la diversidad, considerarla como una condición, pues al final de cuentas, en un contexto tan amplio como el que les comparto, pues la diversidad era un hecho.
pero pasamos de considerarla una cuestión pues que podría ser incluso en ocasiones hasta limitante, a que fuera una cuestión de fortalecernos, ¿no? Fortalecernos con la diversidad. Pero para que eso fuera posible, tuvimos que empezar a explotar el talento que había en la zona, empezar a activar los liderazgos, que no necesariamente siempre tienen que empezar de arriba hacia abajo, sino es irlos detectando incluso desde los alumnos, porque hay alumnos ahí que puedes empezar a potenciar, porque si un maestro logra detectar el liderazgo de un alumno, de alguna manera está reflejando el propio liderazgo que tiene, y eso se empezó a ver de esta cuestión. Entender ese liderazgo como una cuestión de servicio es el toque que le hemos dado. De hecho, tuvimos que ponerlo ahí en el escudo de la zona, ¿no? Educar para trascender y para servir. Y es parte de lo que hemos tratado digamos, de materializar en hechos muy concretos. Además de esta cuestión, está la parte de la colaboración, pero aquella colaboración que se ha generado a partir del compromiso asumido, porque no es lo mismo, como comentaba ahorita Cuquita, esta cuestión de creer que la estructura es la que tiene que decirte qué hacer, y a partir de ese decir qué hacer, bueno, cada quien lo hace en un porcentaje mayor o menor de eficiencia o eficacia. No, un compromiso donde ellos ponen en la mesa, donde ellos hacen las ideas grandes, y al final del día ellos son los que le están dando seguimiento con el acompañamiento de uno. Entonces yo creo que aquí esta parte la quiero yo cristalizar en primera persona. La transformación más grande que tuve fue en mi función. Entender que mi función de supervisor no era lo que me habían platicado, lo que yo había visto, lo que yo había vivido tantos años, y de repente llego a una zona y digo, ¿puedo hacer algo diferente? Hay tierra fértil, arriésgate a hacerlo. Y en esta cuestión tratar de vivirlo como una asesoría y acompañamiento y sumarme como un compañero más, darme cuenta que llego a las escuelas y no se modifica ninguna conducta, al contrario, es para ir a saludar, a recibir, ¿qué se pasa? Empecé a notar que había confianza, que había este diálogo, esta apertura, y que ya me había sumado a sus comunidades de aprendizaje de una manera casi inconsciente. Dicen ellos que me les metí como la humedad, ¿no? En ese sentido, creo que tiene que ver con las características de este liderazgo que estamos queriendo llevar desde la estructura, pero sobre todo que se germine en los padres de familia, maestros y en toda la parte de la estructura. Padres de familia, ¿hubo algo que a ti te llamaría la atención como para compartirlo en estas transformaciones? Sí, la parte de empezarlos a invitar a la escuela, pero con sentido. Estaba la cuestión esta de sentirnos muy dañados, muy lastimados, muy vulnerados por el tema de los padres de familia, que todos nos cargan a las escuelas, toda esta cuestión como un discurso de resentimiento que existía, que tampoco lo voy a negar, en alguna ocasión llegué también a decir, sí, cierto, sí estamos en esa postura o en esa cuestión, pero no, al final del día empezar a cambiar y decirles, podemos invitar a padres, pero el truco está en invitarlos con un sentido. ¿Vas a invitar a padres y a qué? A que participen en un taller, a que lean, a que hagan una campaña de limpieza, pero también invítalos a que les ofrezcas un café, a que les platiques que van bien estos alumnos en esto, a que te ayuden a hacer propuestas de mejora de tu escuela. Ese tipo de acciones al principio les costaba mucho trabajo a los directores, decían, ¿cómo? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Y ellos para qué? Si nada más son los que critican, pues invita a esos que critican. Hazlos que participen a la escuela de una manera activa, y una de dos, o te los retiras para que ya no te estén ahí haciendo ese ruido o esa inquietud que te genera, o de veras los vas a sumar. La buena respuesta aquí es que en su mayoría de casos se sumaron. Eso es lo interesante de este cambio de óptica o de paradigma. Muchas gracias, Ulises. Cuquita, en el caso tuyo también justo estas transformaciones, ya nos comentaste un poco que tuvieron mucho que ver con el diálogo horizontal, con aprender lo que se hace, pero hiciste mucho énfasis en este tema de la toma de conciencia. Esa toma de conciencia, ¿cómo fue impactando en los diferentes actores que participaron en este ejercicio de tratar de construir CAP y de consolidar la CAP? Híjole, complejo porque, bueno, está conformada la CAP por supervisores que tenemos nuestras zonas, ya ahí el impacto, el trabajo, el compromiso, pero al vernos a nosotros en ese equipo de trabajo que regularmente analizamos la situación, los materiales, los recursos, cómo pueden ofertarse, qué valor, qué sentido tienen. Y hubo un parteaguas, creo, para mí, no sé, mis compañeros que me ven de la CAP, pero fue la experiencia de sistematizar la experiencia. El sector, pues veíamos que las escuelas tenían dificultades para vivir ese proceso. Era complejo, había muchos elementos para trabajar, pero de pronto había dificultades. Entonces,
se dijo en el sector, bueno, vamos viviendo nosotros y cada uno vamos sistematizando experiencias, vamos compartiéndolo con los directores para también desde nosotros saber. Creo que ahí hubo muchas sesiones de trabajo en las que exponíamos nuestros avances en la sistematización, nos ayudábamos, nos orientábamos entre nosotros. Curiosamente, no sé, me pasaba que al otro compañero yo le podía decir hacer y cuando ya era mi momento de hacer, yo tenía un montón de dificultades y entonces compartíamos eso. Cuando yo veía eso, luego a mis otros compañeros les pasaba lo mismo y empezamos a sentir el mismo dolor. Esa parte nos hace conscientes. Empezamos a sentir nuestro dolor en el otro, pero también de las escuelas. Pero también qué estaban pasando los directores, los tiempos que tenían, las comunidades, cómo vivir eso. Entonces, creo un parteaguas para esta comunidad del sector es esa experiencia. Y de ahí partir a darnos cuenta que todo lo que las escuelas están viviendo como parte de este proceso, digamos, de la implementación de una reforma educativa que está entrando mucho a las aulas con respecto a las metodologías y nosotros acá también decir, no hay expertos en esto. Y entonces nos vamos a ir nosotros también preparando y al reconocer que no hay expertos en este programa, en estas metodologías, nosotros nos quedamos con la tarea de también vivirlo, de también entre nosotros apoyarnos, entre nosotros proporcionarnos retroalimentación, recursos, diseñar y empieza aquí a nombrarse instrumental para aprender con sentido, o sea, no nada más porque ya está aquí la reforma, hay que aplicarla, hay que implementarla y hay que llevarla a cabo y hay que dictarla, ¿no? Que es como la idea de que todos vayan siguiendo el ritmo. Esa parte, darnos cuenta de que cada escuela va a llevar un ritmo que nosotros no conceptualizamos tan fácilmente porque queremos un estándar, porque estábamos acostumbrados a dictar las situaciones que se iban a pedir, que se iban a esperar, que cada escuela, y ahora procesar eso, también darnos cuenta que a nivel sector, cada zona está viviendo procesos distintos, pues esa es la cuestión que nos hace conscientes que cada quien está llevando procesos, que cada escuela es un universo, una comunidad única, que cada zona es única y que como CAP de sector podemos apoyarnos y alentarnos, podemos diagnosticar y reconocer el contexto, darnos cuenta que sufrimos los mismos males, pero no en intensidad igual. Entonces, esa es la parte en la que creo que nos ha transformado mucho. Qué importante eso que nos comentas, Cuquita, justamente esto de y se respeta el proceso, ¿no? Finalmente, la toma de conciencia nos lleva a poder respetar el proceso del otro, a poder decir, a ver, mi límite está aquí porque el proceso del otro va avanzando y entonces yo impulso esa parte, como esto que decía de qué manera acompaño, ¿no? No sé si tengas algo que comentar ahí. Sí, yo pues tengo la cercanía con algunos compañeros del sector, de familiaridad ya más en cuestiones de amistad y al escucharnos ya en esa cuestión nos damos cuenta que compartimos eso y que estamos en diferente situación, tenemos esa sensación de necesitar avanzar, necesitar y apoyarnos y en el caso, bueno, con el apoyo de la jefa de sector, con una visión de, aquí están las respuestas casi, o sea, ustedes digan, ustedes propongan, a ver cuál es la opción, qué creen que pueden salir de aquí, de la necesidad que se está presentando. Entonces, pienso que para mí es eso que lo hemos vivido en persona, en primera persona, en comunidad de sector y lo vemos y lo enfatizamos como lo viven las escuelas. Muchas gracias, Cuquita. Y bueno, Ale, no nos puede faltar, también nos comentaba este asunto de la toma de conciencia como un tema muy importante en su comunidad y dos proyectos específicos, el de Leo, Comprendo y Aprendo, y este otro que nos comentaba de las escuelas hermanas. Sí nos gustaría que nos compartieras, Ale, ¿cuáles fueron estas transformaciones que permitieron que estos proyectos avanzaran en tu comunidad? Gracias. El trabajo que se realizó, hay que nombrar a quienes tienen la actuación más importante, en este caso son los docentes, porque los docentes son quienes desde su sentir comparten esta iniciativa a partir de las dificultades que están observando que nuestros niños presentan en la
lectura, en la comprensión lectora, en el gusto por leer. Entonces, a partir de esto, en el marco del Consejo Técnico, tomamos la decisión de vivir esta experiencia, porque es una grata experiencia, donde a partir del desarrollo del gusto por la lectura con los chicos, es que se va desarrollando el proyecto en actividades tales como, bueno, lecturas de los viernes, elaborar macrolibros, presentar conferencias entre los propios chicos, invitar a personajes especiales de Ameca, gente muy querida de Ameca que comparta su experiencia por el hecho de ser personas exitosas, de haber sido exalumnos de la escuela, escritores propios de Ameca, quienes comparten también su experiencia de cómo nace el gusto por escribir, el gusto por la lectura y cómo estas experiencias a los chicos les van dando sentido y les van dando esa pertenencia de formar parte de una comunidad educativa. Asimismo, pues también tenemos el apoyo de padres de familia, en este caso la mesa directiva de una manera muy presente ha impulsado el gusto también por la lectura a partir de programa de radio donde involucra a los chicos con temáticas de su gusto y ellos expresan sus opiniones, sus emociones, sus dudas a partir de una temática donde los chicos leen, donde los chicos investigan y lo bonito de este trabajo es que se lleva a cabo en el marco de la escuela, no salen a una estación de radio, llevamos la radio a la escuela y eso a los chicos les da ese sentido de pertenencia, pero además descubren una manera diferente de vivir la lectura. Cuando hablamos de escuelas hermanas, se lo vamos a endosar, le voy a decir, se los vamos a endosar a los docentes de ambas escuelas. Compartimos docentes, las dos escuelas, y la iniciativa de los docentes que compartimos es, pues si somos de una misma comunidad, si pertenecemos a una misma zona escolar, si tenemos visiones similares, ¿por qué no hacemos acciones similares? Donde los alumnos de la 1 y los alumnos de la 50 compartan actividades y que se vean como hermanos, son vecinos, son familiares, que no sean los rivales de Ameca, sino que sean los amigos, los primos, hermandad entre las dos escuelas. Armamos el proyecto junto con el director en ese entonces, el maestro Toño García, y armamos ese proyecto para que nuestros chicos, tanto de la 1 como de la 50, trabajaran. Empezamos con el desfile del Día de Muertos, donde las dos escuelas vivimos una misma temática, compartimos en el desfile y caminamos juntos en ese desfile, en ese proyecto a la comunidad, porque es un proyecto muy importante también del municipio. Otra de las acciones que hicimos fue esa parte lúdica donde me hizo recordar, Ulises, el muévete, la activación física, la actividad lúdica, mueve mucho la iniciativa de los jóvenes. Y entonces nuestros alumnos solicitan y dicen, bueno, pues ya estuvimos en un desfile, ¿qué más podemos hacer? Actividades deportivas. Entonces, maestra, tenemos un campo de fútbol, hay que invitar a los compañeros de la 50 y armar una cascarita. Tuvimos visitas a la 50, visitas a la 1, con partidos de fútbol, partidos de básquetbol, actividades lúdicas que permitieron visualizarse como una misma comunidad de aprendizaje y trascendimos las paredes de la secundaria 1 para poder llegar al municipio. De esta forma, no solamente fue con la 50, también el CETIS de ahí de Ameca, tenemos también encuentros deportivos con ellos, tenemos intercambio donde los chicos del CETIS van y presentan sus proyectos, porque es una manera de decir al joven, esto es lo que te espera cuando vayas a la prepa. Tenemos visitas a Cuballes, en Cuballes hay un arropamiento muy especial para la secundaria 1 con los alumnos, donde ellos viven proyectos con los chicos que están viviendo, estudiando su carrera de las diferentes disciplinas, y eso nos hace sentirnos parte de, tener pertenencia, vivir con sentido, pero aprender también a partir de un ejercicio de reflexión que nos da cuenta que no somos únicos y que no tenemos que trabajar solos, sino que podemos trabajar en comunidad y que esta comunidad no solamente sea la secundaria 1, sino la comunidad de Ameca, donde diferentes instituciones educativas le aportemos a darle sentido a la vida de Ameca, porque son nuestros jóvenes quienes, pues bueno, van a dirigir la vida de Ameca en un futuro no lejano, y qué mejor
que con ese sentido de hermandad, con ese sentido de solidaridad, donde se tejen precisamente esas emociones y esos afectos que nos hacen sentir uno solo y que nos hacen sentir familia. Como ese proyecto hay muchos más, pero sí es importante reconocer que el trabajo de comunidad nace de los docentes, nace de la comunidad de aprendizaje en el marco del Consejo Técnico, y es ahí, primero con las academias, con el trabajo de academias, y ahora con el trabajo de los diferentes campos formativos, donde las iniciativas se materializan en acciones concretas que fortalecen el trabajo como comunidad de aprendizaje. Gracias. Muchas gracias, Ale. Pues bueno, aquí creo que se han vertido muchas ideas muy padres que pueden ser útiles para muchas otras comunidades que estén buscando llegar a esta consolidación, pero no todo es miel sobre hojuelas. Evidentemente, llegar a estos resultados no significa que fue un camino terso y sedoso, sino que hubo algunas cosas que a lo mejor no permitieron y que se quedaron en el tintero, que se quedaron en el camino, que no pudimos avanzar en ellas. Y esta es la parte que también nos enriquecería mucho para poder saber en dónde nos quedamos, cómo tenemos que avanzar y cómo poder superar estas situaciones, porque son cosas que a futuro hay que ir sorteando. Ale, ¿tú nos puedes compartir? Con todo gusto, claro que sí, es muy cierto lo que dices, Claudia. Es importantísimo reconocer que el camino no ha sido fácil. Nos hemos encontrado con nuestra propia situación personal, con nuestra propia experiencia que de repente nos hace pensar en esa resistencia al cambio, a hacer cosas diferentes, a pensar diferente, y el proceso de adaptarnos a contextos diferentes pues nos llevó a reconocer que es necesario vivir esa integración de la tecnología. No podemos estar ni al lado, ni detrás, ni por encima de la tecnología, sino que forme parte de nuestro vivir diario. También uno de los retos importantes y las dificultades es la personalización de la enseñanza para atender las diversas necesidades de nuestros alumnos, donde se requiere flexibilidad, creatividad y una fuerte convicción de poder cambiar lo que venimos haciendo en favor de nuestros alumnos. Estos desafíos son apenas el comienzo de una transformación como comunidad de aprendizaje, y también es importante enfatizar que uno de los retos que tenemos como CAP no solamente es el crear esos espacios, sino también el ir consolidándonos con pedagogías innovadoras, con estrategias innovadoras, donde las metodologías sociocríticas nos permitan a nosotros transformar las acciones dentro y fuera del aula, trabajar esa parte en los campos formativos donde podamos sentirnos con la libertad de poder proponer y de esa manera transformar nuestras acciones. Un reto importante que vivimos como una institución educativa grande, porque tenemos más de 1,300 alumnos, es el reto de construir puentes de colaboración entre la escuela y el hogar, donde privilegiamos el diálogo, la participación activa de los padres de familia, donde nos fortalezcamos como comunidad de aprendizaje y que la formación de los estudiantes sea nuestro primer objetivo, donde padres de familia le encuentren sentido a trabajar en y para la vida con la escuela en favor de sus hijos. Fortalecer nuestra CAP con acciones innovadoras, donde la comunidad de AMECA nos reconozca como una parte importante de la vida cotidiana. Quedan muchas otras acciones y creo que esos retos nos tienen que permitir ir planificando entornos más favorables para nuestra comunidad de aprendizaje. Gracias. Muchas gracias. Cuquita, ¿tú qué nos puedes compartir de estos retos que se quedan en el camino? Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero usar una metáfora para explicar cómo hemos llevado ese proceso y lo que sigue. Imaginemos que íbamos en un avión, nosotros en un vuelo muy cómodo, el sistema educativo iba volando tranquilamente, quién sabe a dónde, pero iba volando. Andaba en un vuelo de educación, ¿no? Esta CAP donde trabajo, donde compartimos, íbamos también en ese vuelo, y entonces llega un buen día Recrea y nos dice,
¿saben qué? Ya tenemos un destino, el destino se llama la autonomía responsable y está allá, van a ir para allá. Y pues todos pensando que para allá iba a ir el avión, ¿no? Pues no, nos ponen un paracaídas, nos dan un montón de recursos, nos dice, váyanse, y nos avientan del avión, nos sacan de ese vuelo, que íbamos cómodos, tranquilos, con seguridad, y ahí vamos a la autonomía responsable y empezamos a ver qué es eso, cómo se llama, cómo abrimos esto, cómo usamos estos recursos, nos empezó a costar mucho trabajo, las comunidades, nosotros desde la función a replantear lo que nos tocaba hacer, damos acompañamiento, pedimos resultados, pedimos productos, empezamos a hacer ese proceso sufriéndolo, sin darnos cuenta de lo maravilloso que había un horizonte, de lo hermoso que es volar, de ir viendo y tal vez entre nosotros de la CAP del sector que nos podíamos juntar y hacer figuras y disfrutar el vuelo ese que era llegar a esa autonomía responsable, dotados de un montón de recursos. Entonces, para mí lo que sigue es disfrutar ese vuelo, no tanto por llegar a la autonomía responsable, porque es como que más se aleja, pero pensar que en ese trayecto como CAP, como sector, podemos seguir aprendiendo cómo usar toda esa mochila de recursos para seguir en ese vuelo maravilloso de ver un montón de paisajes, de ver procesos desde arriba, ver qué está pasando en el quehacer de las escuelas. Entonces el reto para mí, y considero que es una parte importante, el seguir aprendiendo, el seguir aprovechando esos recursos que Recrea nos ha dotado, porque son abundantes, porque nos toca a todos aprovecharlos. Y otro punto clave que creo que podemos todavía trabajar a nivel CAP sector es el leernos nosotros en el perfil del ciudadano Recrea, porque vemos el perfil del ciudadano Recrea como el objetivo de los niños, pero cuando lo leemos decimos, ándale, como que hay unas cosas que andamos ahí pendientes, ¿no? Entonces decimos, yo creo que si nos apropiamos de ese ciudadano Recrea, no solamente porque es el objetivo de los niños o de las familias o eso, sino desde nosotros que sí somos ciudadanos Recrea, y decimos, entonces, ¿qué tanto estoy descrito y estoy haciendo este ejercicio de la ciudadanía desde este ser humano que está descrito ahí? Y es una oportunidad para nosotros el releer los descriptores de ese ciudadano. Otra cuestión, seguir aprendiendo y disfrutando en esa cuestión. La tarea nos quedan muchas reuniones de trabajo por delante, porque cada vez se hace más compleja las peticiones a implementar, a desarrollar en las escuelas, los retos que van saliendo en el día a día, pero cómo esos momentos de trabajo sean realmente momentos de aprender en y para la vida, esa es una tarea, y de hacerlo consciente, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Cuquita. Ulises, en tu trayecto justamente de comunidad, pero también en el personal, porque tú sí nos dijiste, la transformación más importante ha sido en mí, en estos dos escenarios, ¿cuáles son estos temas que todavía quedan en el tintero que no se han logrado concretar? Qué buena pregunta. Ya puesto así se pone más interesante. Yo creo que la propuesta Recrea de estas comunidades de aprendizaje en y para la vida no podrán estar completas hasta que logremos de alguna manera regresarle a cada docente su poder transformador. Y esta es una tarea titánica porque no es algo que le podamos dar, sino es algo que tenemos que apoyar, generar, acompañar para que también surja de él. Es un proyecto bidireccional. Si logramos que cada docente acabe asumiendo esta tarea de la capacidad que tiene, entonces también estaremos logrando que cobre más conciencia sobre la trascendencia de su función. Es decir, este legado que estamos dejando no es un legado hacia atrás. Tendríamos que entender que el legado que estamos dejando es un legado hacia adelante, ¿no? Y si logramos que el compañero maestro empiece a generar esas ideas, pues vamos a romper las barreras que nos quedan. Ejemplo, lograr hacer que una escuela sea abierta y sea un eje y sea un motor que genere en cada comunidad de manera bidireccional, tanto de adentro hacia afuera, con propuestas, proyectos, excelencia educativa, todo lo que tenga que ver que haga la institución, pero también que sea este espacio abierto donde la comunidad sienta que puede ir a colaborar, a sumar, a vertir ideas, simplemente a poder buscar
esta cuestión que queremos, donde las bardas de las escuelas ya no sean el límite, pues que sea un escenario para múltiples logros y múltiples proyectos. Yo creo que por ahí iría el reto más fuerte. En el tema personal, yo creo que me quedo con la parte de no perder la esperanza. Yo siempre lo he dicho, que la carrera de un maestro es una carrera de resistencia, no de velocidad. Yo he comentado con los directores y con los maestros que yo tuve la experiencia en estos ya casi 3 años de servicio que empecé, les platicaba como intendente, de compartir y ver a grandes maestros que yo conocí cuando alumno, ver que se iban por la puerta de atrás, ver que se iban con problemas, que se iban desgastados, que se iban, y yo decía, ¿dónde quedó ese gran maestro que yo recuerdo? Entonces, ¿cómo le hacemos para que en comunidad, en toda escuela, logremos fortalecer y arroparnos a todos como colectivos para que todos seamos ese gran maestro que tenemos que ser, para dejar ese legado, para transformar, para asumir la conciencia y el reto que implica que nuestras escuelas sean ese campo fértil? Y aquí voy a poner una palabra muy subjetiva, pero creo que se tiene que poner, tiene que ser un espacio feliz. Las escuelas tienen que lograr ser ese espacio donde no nada más el niño, no para que vaya a jugar y divertirse, también el maestro tiene que ser feliz, el director tiene que ser feliz, el auxiliar tiene que serlo, y cuando uno vaya a esas escuelas o invitemos a un padre de familia, que vaya con esa felicidad. El día que logremos eso, yo creo que la propuesta de CAP va a quedar perpetuada, va a tener ese legado, indistintamente de lo que sea que depare el futuro, que siempre es incierto, pero si se quedan esas herramientas, estaremos perpetuando el proyecto, porque estas comunidades van a empezar a florecer. Muchísimas gracias, Ulises. Bueno, nos parece que aquí han ustedes colocado en la mesa una serie de elementos, de herramientas que pueden ayudar a los colectivos justo a avanzar en este tema de su consolidación como comunidades de aprendizaje. La toma de conciencia me parece que es uno de estos temas que ustedes colocaron como detonador de otros procesos, como detonador de aprendizajes, como detonador de respetar los avances del otro. Entonces, uno de esos temas es la toma de conciencia. Lo otro es el sentido de pertenencia, que creo que cada uno lo enfatizó de manera distinta, pero llegaron al punto justo de que debe ser un proceso reflexivo para que todos se sientan parte de esa comunidad, pero también para ser un referente hacia otros, también para ser un referente hacia la comunidad externa y hacia la de otras escuelas. El otro tema, me quedo, Cuquita, con esto que mencionas, con este perfil del ciudadano de Recrea, que por qué no lo pensamos como un ciudadano que recrea, un ciudadano que recrea la vida, que recrea su entorno, que recrea su persona para poder transformar. Entonces, lo tomo, y este asunto de la felicidad, por supuesto, que llegar a nuestro trabajo sea un gusto, un deleite, un placer, tiene que ser justo una de las prioridades de las comunidades de aprendizaje en Y para la Vida. Son muchas las lecciones que nos comparten ustedes con su experiencia. Se los agradecemos mucho, maestra Cuquita, maestra Ale, maestro Ulises. Muchas gracias por estar aquí, y dejo el micrófono con Leo. Gracias, Claudia. Qué interesante el conversatorio de vivir el reto de consolidar la CAP y la experiencia que han compartido cada uno de los ponentes, pues maravillosa, ¿verdad? Y digna de aplaudir, y invitarlos a todos ustedes a que vivan el reto justamente de consolidar la CAP, viviendo todos estos procesos. Bueno, pues ha llegado el momento de hacer la entrega de los reconocimientos. Si se ponen de pie, por favor, para poder entregárselos. Le vamos a entregar a María del Refugio Nolasco Mendoza, María Alejandra Hernández de Haro, Ulises Arellano Madrigal y a Claudia Gisela Ramírez Monroy. Y tenemos un reconocimiento especial para la maestra Alejandra. Como legado Recrea, le entregamos una placa, la cual puede colocar en su escuela. Esta placa dice, somos Recrea, ¿sí? Qué bonita experiencia la que hemos compartido en este escenario legado, en este conversatorio, el legado Recrea. Y bueno, lo que nos comparten se queda grabado para que lo sigan viendo, para que las personas que no lograron ver
este conversatorio, en otro momento lo puedan hacer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.